Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Buenas noches. Le doy la gloria y la honra al Señor en esta noche por permitirme estar aquí alabando y bendiciendo su nombre, y sobre todo por permitirme compartir esta palabra hoy del poder que hay en la preciosa sangre de Jesús. ¿Quién ha experimentado y cree firmemente que hay poder en la sangre de Cristo? Amén. Yo quiero empezar contándoles una experiencia que el Señor me permitió vivir con el poder de la preciosísima sangre de Cristo. Cuando yo empecé en los grupos de oración, pues no había tanta cosa como hay ahora, tantos grupos, tantos movimientos, y la persona a la que yo le preguntaba mis dudas era una amiga, y mi amiga es evangélica, pero mi amiga tenía muchos años en el caminar del Señor. Entonces ella me enseñó algo y me dijo: Vilma, siempre que tú vayas a orar, clama la sangre de Cristo. Si tú vas a orar por alguien que se va de viaje, clama la sangre de Jesús. Si tú vas a orar por un enfermo, clama la sangre de Cristo. Entonces yo me acostumbré y creía firmemente en el poder que había en la sangre de Jesús. Y había vivido una experiencia, un día orando en mi casa por una persona. Yo cerraba mis ojos y empecé a orar por esa persona que estaba sentada enfrente mío, y yo le dije: Señor, yo te pido que una gota de tu sangre preciosa caiga sobre la vida de este hombre. Cuando yo dije así, yo sentía un movimiento y sentía unos ruidos, y abro los ojos y veo a ese hombre con un rostro transformado, con una cosa terrible. Bueno, seguimos orando. Al final yo le dije: cuéntame, pero tú no me has contado unas cosas en las que estuviste. Me dijo: claro, Vilma, yo fui durante muchos años a los brujos, hice unos pactos, no sé qué. Yo dije: bueno, mira lo que pasó solamente por haber clamado. Y le dije: Señora, sí, una gota de tu sangre. Entonces yo sabía que había poder en la sangre de Jesús, ¿verdad? Ya yo estaba convencida de eso. Sin embargo, Satanás se encarga de robarnos a nosotros la fe, y se encarga de enviarnos unos dardos para quitarnos lo que nosotros creemos. Y una persona me dijo: ay, Vilma, me parece que eso es fanatismo. Eso no hay que estar clamando la sangre de Cristo todo el día, como si tú fueras a hacer el exorcismo todo el tiempo. Y yo dije: ay, como que sí. Yo dije: ay, ve, esta persona tiene razón. Yo como que estoy como exagerando en eso. Bueno, quedó la cosa así. La semana siguiente yo le serví al Señor al lado de una monjita que se llamaba la hermana Trini. Muchos de aquí la conocen, una monjita muy pequeñita que me da a mí por la cintura, ¿verdad? Estuvimos mucho tiempo juntas, y era una mujer que también en su ministerio todo el tiempo se clamaba la sangre de Cristo. Entonces la hermana Trini me dijo: Vilma, yo quiero pedirle, porque el Señor me lo ha mostrado, que siempre que usted vaya a orar, utilice el Cristo de San Benito con su medalla exorcizado. El Cristo de San Benito es un crucifijo donde está la imagen de Jesús crucificado, y tiene en la parte de atrás una medalla con unas letras en latín que tienen un mensaje contra Satanás. Hay una que dice: detente, no me toques, soy hija de Dios. Y en la parte de atrás de Cristo tiene otra medalla con la imagen de San Benito. San Benito era un monje exorcista, y una vez le dieron una copa de vino envenenada. En el momento en que San Benito ora y clama la sangre de Cristo, sobre la copa aparece una culebra. Y fue cuando se dio cuenta que estaba envenenada. Otro día le dieron unos panes envenenados, también para matarlo. Y en el momento en que él ora y clama la sangre de Cristo, viene un cuervo y le arrebata los panes de la mano. Entonces en la imagen que tiene la medalla está San Benito con la copa de vino, con una culebrita y un cuervo con unos panes del otro lado. Entonces la hermana me insistía que usara el crucifijo de San Benito. Y el que había en esa época, no había tantos así como venden ahora de todos los tamaños, era grande. Y la hermana se lo ponía aquí, pero ella era monja.
Y yo decía, ay, linda que me voy a ver, yo aparece el obispo. Entonces, bueno, yo no le tenía como mucha fe a eso, no le tenía mucha fe. La hermana me pidió el favor que fuera a orar a una obra que ellas tenían allá en Punta Canoa, ese es un pueblo cerca de Cartagena. Y me dijo muy rápido que íbamos a orar por una persona, y yo ni entendí ni le presté atención cuál era el motivo de la oración. En el camino para Cartagena, la señora que me llevaba me dijo, Vilma, te traje el Cristo de San Benito, pero se me quedó en la casa. Apenas que llegue a Barranquilla te lo entrego. Yo dije, de esta no me salvo ya, me toca usarlo. Ese día fuimos allá a Punta Canoa con dos señoras de aquí a Barranquilla, un padrecito capuchino, el padre Josué, que tenía en esa época como 80 años, no sé si todavía estará vivo, con una voz cachaquita que ni se le oía, pero ese cachaquito oraba y ahí se movía el poder de la sangre de Cristo. Bueno, llegamos a Punta Canoa, oramos por los jóvenes. Cuando nos desocupamos 9, 10 de la noche, la hermana dijo, vamos a orar por Emma. Era la señora que había venido de Cartagena. Nos sentamos a orar, es una capilla muy humilde, muy sencillita, tenía el sagrario, y nos sentamos en una silla rimas alrededor del sagrario, las 6 personas que estábamos. Y la hermana dijo, bueno, vamos a orar. Al que el Señor le muestre algo en oración, nos cuenta que Él está mostrando al Señor. Ah, listo. Empezamos a orar y yo dije, bueno, el chacho aquí es el cura, el que se la tiene que mostrar es al Padre. Efectivamente empezamos a orar. Cuando empezamos a orar, el Señor me muestra una visión de un crucifijo sangrando, chorros de sangre. La hermana detuvo la oración y dijo, ¿a quién le mostró el Señor algo? Como el cura no dijo nada, yo tampoco. Yo dije, no digo nada, si el cura no dijo nada. Bueno, entonces ya en vista que seguíamos y seguíamos orando y nadie decía nada, el curita dijo, vamos a parar y vamos a hacer el rosario. Yo miro el reloj, 11 de la noche. Yo dije, y con esta voz de este cura, ay Dios mío. Entonces empezamos a hacer el rosario. La señora de Cartagena y yo nos sentamos en el piso, estábamos sentadas en el piso, una al lado de la otra, y el padre iba por el tercer Dios te salve María. Cuando nosotros contestamos al tercer Dios te salve María, la señora Emma tenía una cadena larga con un Cristo de San Benito también grandecito. Ella me pasa la cadena, me pasa así y me entrega la imagen en la mano. Yo alcancé a tomarla en la mano. En ese momento había tanto poder de Dios ahí que caímos al piso. Nos tumbaron y yo sé que fue el poder de Dios, que ahí no había nadie, solamente los que estaban alrededor de nosotros. Nosotros caímos de espalda. Y yo en ese momento había visto al Cristo que tenía en la mano lleno de sangre, pero sangre literal. Al Cristico le sangraba la cabeza, le sangraba el pecho, le sangraban los pies. La imagen que yo tengo en mi cabeza es que yo lo vi gigante y no la cosa pequeñita que tenía en la mano. Y yo sabía que mi mano que estaba sucia de sangre. Yo caí al piso, nos levantamos enseguida. Cuando yo me veo la mano llena literalmente de sangre, o sea, no fue que me la imaginé, literalmente la tenía sucia de sangre, yo empiezo a llorar desconsolada. Lloraba y yo le decía al Señor, me tuviste que mostrar tu sangre para que yo creyera. Ay, Señor, cuánto me duele haber dudado. Y lloraba, el Padre me consolaba, la hermana me consolaba. Ay, era llora y llora y llora. Bueno, el Padre siguió orando. El Señor nos dio un mensaje a través del Padre. Que esos signos los regala el Señor para los incrédulos, para los que necesitan una señal, necesitan ver para creer. Entonces, ya después de la oración yo dije, bueno, ahora sí me explican a qué fue lo que vinimos, que es que yo nunca entendí a qué era que habíamos venido, solamente a orar, pero no sabía lo que pasaba. Resulta que Emma había estado en un encuentro de oración en Cartagena, hay una persona en la puerta, un encuentro de oración en Cartagena con un predicador católico que se llama Nil Vélez. Nil ha venido muchas veces aquí a Barranquilla y el tema de predicación de Nil Vélez es la sangre de Cristo. Siempre predica sobre la sangre de Jesús. Nil fue sanado de un cáncer y él lo único que hacía era clamar el poder de las llagas de Jesús. Tiene una alabanza preciosa que la podemos cantar esta noche, por sus llagas hemos sido sanados. Entonces Emma estaba en ese congreso y ella dice que empieza a sentir un calor en el momento en que están orando sobre la sangre de Cristo. Ella se saca el crucifijo y el crucifijo empieza a sangrar, ¿verdad? Y así le fue sangrando varias veces. Entonces
con esto que quiero enseñarle, que es real, que Jesús, cuando nosotros clamamos el poder que hay en su sangre, Él se manifiesta vivo en la vida de nosotros. Y usted puede buscar en YouTube los miles de lugares donde hay Cristos, imágenes de Cristo. Hay un famoso allá en Bolivia que es una imagen del Sagrado Rostro que llora lágrimas de sangre. Allá en Condoto, donde trasladaron al padre Zapata hace muchísimos años, hay una imagen de la Virgen que llora lágrimas, y son lágrimas perfumadas, lágrimas que tienen aceite. Por allá en un pueblo de Lorica, en Lorica, eso es Córdoba, también hay una imagen de la Virgen de una señora muy humilde que se llena de lágrimas, que bota aceite, ¿verdad? Entonces el Señor se manifiesta de la forma que Él quiere, para que nosotros estemos convencidos que hay poder en su preciosa sangre. ¿Quién dice amén? Le da un aplauso a Él en esta noche. Entonces, a partir de ahí, ya yo necesité los signos del Señor, ese tipo de signos para creer que Jesús estaba vivo, para creer que era real, que cuando yo clamaba la sangre de Jesús, Él venía. Usted también puede buscar en internet los milagros eucarísticos. Casi todos son en Europa. Hay uno famoso en Lanciano, Italia, y la mayoría de los milagros eucarísticos le sucedieron a sacerdotes que no creían que Jesús estaba presente en la Eucaristía. Hay uno muy famoso de un sacerdote que él en el momento de la consagración se le derramó el vino sobre el pañito que se llama el corporal, ¿verdad? Y él dijo, me derramó ese vino y lo dejó por ahí. En el corporal, todas las manchas de sangre que quedaron se volvieron una imagen de Jesús. Y él empieza a tener una experiencia de Dios tan fuerte, pero le dio pena porque mostrar eso, porque él decía, es que fui incrédulo, ahora le tengo que decirle a todo el mundo que era que yo no creía. Y metió debajo de la imagen de la parroquia donde él estaba una imagen grandísima, la logró levantar y metió ahí el corporal. El sacerdote ya está viejito, antes de morirse. Él en su momento de muerte empieza a decirle a las personas que él había cometido un pecado muy grande, que él quería confesarse de eso y que no quería morirse teniendo eso en su corazón. Y fueron a buscar el corporal, que tenía muchos años de estar ahí, y estaba la imagen de Jesús completamente intacta en cada manchita de sangre. Y así unas manifestaciones lindísimas que hace el Señor. Pero quiero animarlo a usted, que es una persona de fe. Eso me pasó a mí apenas empezando en el caminar del Señor, ¿verdad? Por ser incrédula, porque me faltaba mucha fe en estos momentos, pero de pronto usted que ya lleva añitos, usted que ha visto la gloria del Señor, yo quiero que usted se apropie de ese regalo de la preciosísima sangre de Jesús. Yo quiero que compartamos hoy una palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 53. Juan 6, 53. ¿Quién trajo Biblia hoy? Yo quiero ver las Biblias que trajeron hoy. Bueno, si a usted lo invitó a alguien y no le dijo que tenía que traer Biblia, le digo que le reclame al que lo invitó. No me dijiste que tenía que traer Biblia. Como yo no traje carro, no pude traer las Biblias. Siempre traigo para prestar. Juan 6, 53. Esto se oye bien, que yo oigo acá una cosa. Bueno, dice, vamos a leer Juan 6, 53. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Repito, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y si no beben su sangre, ¿no tendremos qué? No tendremos vida. ¿Y quién quiere tener la vida y la vida en abundancia que da el Señor? Amén. Entonces, para comer, para tener vida y vida en abundancia, yo tengo que recibir a Jesús vivo en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. O sea, tenemos vida eterna. Para yo tener vida eterna, tengo que comer y beber de la sangre de Jesús. Y resucitaremos el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Y quién necesita en esta noche que Jesús permanezca en él? Amén. Entonces a veces nos quejamos, ¿verdad? Y decimos, es que yo siento que el Señor me ha abandonado. Donde nosotros podemos venir a buscar a Jesús para no sentirnos abandonados por Él, es recibiéndolo vivo en la Eucaristía. No es solamente clamando, alabando y glorificando la sangre de Cristo. Es que tengo que beberla, es que tengo que alimentarme de ella. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan, vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Este lenguaje es muy qué? ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Dile al de al lado que está durmiéndose, ¿será que tú te vas a salir del camino de Jesús? ¿Será que tú tampoco crees? ¿Verdad? Muchos no creyeron el mensaje que el Señor les estaba diciendo. Muchos no creyeron el mensaje que Jesús les estaba diciendo. Y hoy nosotros, después de estar Cristo resucitado, después de habernos confirmado muchísimas veces que está vivo en la Eucaristía, aún seguimos dudando. Nosotros trajimos, creo que hace 2 años o año y medio, a un joven, a un hombre de Manizales, Wilson, se llama Wilson López. Wilson estuvo 10 años en secta satánica. Wilson le faltaba el grado más alto, que era sacerdote satánico, y no lo logró porque tenía que hacer sacrificio humano, ¿verdad? Y no fue capaz de hacerlo, ¿verdad? Entonces Wilson, Satanás le había dado unos dones, entre comillas, o unos poderes. Wilson no iba al colegio, no estudiaba. Su profesor de sociales le decía a Wilson, yo sé que tu conocimiento no es humano, porque tú nunca vienes a clase o porque no prestas atención. Y sin embargo, les iba bien. Tenía el don también de salirse y llegar allá en no sé qué cosa, en cuerpo astral, y llegar a visitar a las mujeres que él quería a la habitación y decirte al día siguiente estabas vestida así, 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 y tomarle la mente a la persona que quería. Era tremendo lo que tenía. Entonces Wilson se enamora de una joven y empieza a molestarla, y la jovencita no le prestaba atención. Y él decía, pero ¿por qué yo no he podido hacer nada con ella? Si yo hago lo que quiera con la mujer que yo quiero. Empieza a perseguirla y se da cuenta que la peladita era Eucaristía diaria, y él dice, no es solamente Eucaristía diaria, sino que llegaba, se sentaba en primera fila y hacía casi toda la misa de rodillas delante del sagrario. Un día decide entrar con ella a la iglesia, y él dice, pude estar toda la misa hasta el momento de la consagración. En el momento de la consagración, cuando el Padre eleva esa hostia y ese cáliz, él dice que empieza a sentir como miles de alfileres que se devolvían para él, y tuvo que salir corriendo de ese lugar. La niña tenía don de revelación, y a través de la intercesión del Santo Rosario y de la presencia de Jesús en la Eucaristía, Wilson empieza a perder los poderes que Satanás le había regalado. Y empieza toda una lucha, empiezan los de la secta a perseguirlo para matarlo. Wilson decide suicidarse porque Satanás le había puesto un espíritu de suicidio muy fuerte, y dice que fue el Señor el que lo guió, y a la casa que llegó Wilson esa noche fue a la casa de su profesor de sociales, que tenía un cenáculo de la Virgen en su casa.
el señor era amigo de un padre exorcista y el padre ora por Wilson a través de un proceso bastante largo y puede salir de eso, ¿verdad? Y a todos los compañeros de la secta de él lo mataron. Y el día que venía Wilson, yo decía, wow, Dios mío, y a mí me costó entender, ¿verdad? No los tuvo que confirmar una persona que estuviera en una secta satánica, o sea, que estuviera del otro lado. O sea, que los satánicos reconocen que Jesús está presente en la Eucaristía. Y él contaba que si a un satánico le llevan una hostia consagrada y otra sin consagrar, que cualquiera la puede comprar, ¿sabe en cuál está Jesús? ¿Sabe en cuál está Jesús? Porque hacen una ceremonia donde ponen la hostia en la mitad y donde hacen unas cosas terribles que no vale la pena ni mencionarla, lo que le hacen a Jesús, Eucaristía. Entonces vale la pena, tú y yo que estamos en este caminar, que tenemos el privilegio de tener una parroquia cercana, que nos podemos dar el lujo de escoger esta con aire, esta sin aire, en esta el cura predica mejor que otra. Yo digo que eso no es pecado, porque uno a veces quiere que un padre que tenga un don especial para predicar, ¿verdad? A veces yo digo, ay, mis hijos se mueren del calor, voy para una que no haga calor, ¿verdad? Entonces tenemos ese privilegio, pero nos hace falta creer de verdad que Jesús está vivo en la Eucaristía. ¿Quién le da un aplauso a él en esta noche? Entonces, la primera enseñanza que tenemos es que Jesús está presente en la Sagrada Comunión. ¿Cuál es la primera? Jesús está presente en la Sagrada Comunión. Yo me acuerdo que cuando el padre Zapata, una vez fuimos a orar por una jovencita, ella es paisa, bastante pequeña, muy menudita, ella le habían echado un trabajo de brujería muy fuerte y ella no sabía. Ella fue a bautizar el niño y el párroco le dijo, ¿por qué no aprovecha el día del bautizo y se casan? Ay, padre, porque no hay plata. No, eso es sin plata. Total, que ella se casa y empieza a comulgar. Entonces ella dice, desde el primer día, Vilma, que yo fui a comenzar, me empezaron los problemas. O sea, que el trabajo de brujería que había en ella no se soportaba la hostia consagrada. Entonces hacía que ella no pudiera caminar hasta el altar a recibir la comunión. O ese día se enfermaba, le sabía amargo, decía, me sabía amargo. Y entró en un proceso muy fuerte y fuimos a orar esa noche a la casa de ella estaba tirada en un sofá. El padre dijo, aquí la cosa está maluca, vamos a ver qué hacemos, será hacer una misa. Sacó su maletín y empezó a hacer la Eucaristía. El padre estuvo todo el tiempo acostada ahí. En el momento en que el padre consagra, esa niña se paró de ese sofá y habían 7 hombres, el esposo, el hermano, y no podíamos con ella, ¿verdad? Solamente el padre poniéndole la patena, se la puso aquí con la hostia, ella pudo ser liberada. Hoy en día es una pelada que le sirve al Señor, pero son cosas que a uno le sorprenden, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el momento de la consagración. Hay un libro que se llama, bueno, es un libro de revelaciones de esos de los santos, y dice que Satanás en el momento de la misa, en el momento de la consagración, se encarga de distraerlo a uno. A mí me pasa cuando vengo con los niños, ¿verdad? Yo tengo que estar pilas y decir, ya viene la consagración, ¿verdad? Y no dejar que nada me distraiga. A veces tengo a uno pellizcado aquí para que se quede quieto, yo estoy allá. Mi esposo dice, yo me voy para otro puesto porque no me van a dejar concentrar en la misa, ¿verdad? Se distraen con mucha facilidad. O en el momento que está el padre proclamando la palabra, o están proclamando la palabra, ay, ¿qué fue lo que dijeron? Entonces, por eso es que hay que llegar muchas veces a la misa temprano, o uno tiene que traer leída las palabras para cuando el padre la explique, para cuando la vuelvan a leer, se quede aquí y salga como testimonio en mi vida. Lo mismo es el momento de la consagración. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza? Que Jesús está vivo, ¿dónde? En la Eucaristía. La segunda enseñanza de la sangre de Cristo es lo que dice en segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4, que la sangre de Cristo nos hace partícipes de la naturaleza divina del Señor. Acuérdense que nosotros tenemos una naturaleza pecadora y una naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, cuando yo me estoy comiendo a Dios vivo, cuando yo estoy recibiendo a Dios, hace parte de mí. O sea que en mí va a estar la naturaleza pecadora, esa tendencia que tenemos al pecado, eso que estamos crucificando ahora en la Cuaresma,
pero también estamos recibiendo naturaleza divina. Entonces uno tiene que hacer la cuenta y decir, bueno, ¿qué tan pecador soy yo? ¿Qué tantas luchas tengo yo con el pecado? O sea que Segunda de Pedro 1:4. Entonces, ¿qué tengo que sacar la cuenta yo? ¿Qué tan pecador soy yo? ¿Qué tanto necesito yo a Jesús? ¿Verdad? Cuando uno llega, uno dice, es que lo necesito tanto. No es suficiente la Eucaristía del domingo. Ya no es suficiente la Eucaristía del domingo, ¿verdad? Y si tenemos la oportunidad de ir a la Eucaristía todos los días, vale la pena, porque yo estoy recibiendo naturaleza divina todos los días. ¿Quién necesita aquí recibir naturaleza divina? Que le diga amén al Señor. Amén. La tercera enseñanza. La sangre de Cristo nos da poder para vencer. ¿Nos da qué? Poder para vencer. Los que recibieron su sangre serán atacados, pero seremos vencedores. Dice Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero. La religión judía de donde venía Jesús, para hacer el perdón de los pecados, ellos ¿qué hacían? Le decían los pecados todos, uno por uno, a un corderito, y luego sacrificaban el corderito y rociaban todo con esa sangre del cordero, y los pecados eran perdonados. Y Jesús se hace cordero, ¿verdad? Por eso a través de Él es que son perdonados nuestros pecados. Dile al de al lado, a través de la sangre de Cristo son perdonados nuestros pecados. Son perdonados nuestros pecados. Y eso es lo que nos da poder para vencer. Entonces nosotros tenemos naturaleza pecadora. ¿Qué significa esa naturaleza pecadora? Que le pertenecíamos a Satanás. Y nosotros fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Yo se lo voy a explicar de esta manera. En el edificio donde vivía mi hermana, unas personas perdieron un apartamento, ¿verdad? Y de la rabia que les dio, destruyeron casi todo el apartamento por dentro. Lo entregaron, pero lo entregaron destruido. Muchas veces Satanás hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Cuando usted decide buscar a Cristo, Él dice, ¿cómo me va a ser arrebatado esta alma que me está trabajando a mí? ¿Verdad? ¿Cómo me va a ser arrebatada esta alma si yo sé que Dios la puede utilizar para liberar y para sanar a muchos de su casa o a traerle a los pies de Dios a muchas personas? Entonces, ¿qué hace nuestro antiguo dueño? Empieza a atacarnos, empieza a destruirnos. Entonces, ¿sí nos ataca? Claro que sí. ¿Quién dice aquí que Satanás no lo ha tentado, no lo ha tocado o no se ha levantado en contra de él? Claro que se levanta en contra de nosotros, pero no puede vencernos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesús. Porque hemos sido comprados ¿con qué? Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Hemos sido rescatados del imperio de Satanás que él ejercía sobre nosotros, y esto ha sido por la sangre preciosa del Cordero. Como antes de conocer a Cristo éramos esclavos, Él nos reclama, y entre más oremos, Él se enfurece y nos quiere tener aprisionados con cadenas de esclavitud, y envía a sus demonios para decirnos que le pertenecemos. Como dice, una vez que predicó a Carlos Conde decía, cuando usted está hundido en el pecado, ya el diablo ni le hace nada, ya a usted no le interesa ni al diablo, ¿verdad? Ya hizo lo que él quería. Pero cuando usted dice, voy a salir de ahí, me voy a levantar. Por eso es que mucha gente dice, es que apenas que busqué al Señor, vinieron los ataques. Es que el antiguo dueño lo reclama, ¿verdad? Le pertenecíamos a él. Hay una alabanza que yo siempre me he querido aprender, y siempre se volvía a buscarla, que dice que al campo enemigo yo fui y le robé lo que me quitó, ¿verdad? Cuando yo llego a los pies del Señor, uno empieza a sacar la cuenta, ay, el Señor me quitó la paz de mi casa, muchos al Señor le quitó la esposa, el hogar que tenía. Entonces, ¿qué toca? Ir al sagrario, y con la visita al sagrario, con recibir a Jesús en Eucaristía, es que yo estoy preparado para ir allá al campo enemigo, a quitarle lo que Él me robó.
lo que a mí me pertenece. En un retiro que una vez hicimos con un padre que vino del Chocó, el padre decía, vamos a orar y vamos a reprender y a batallar contra Satanás. Entonces la gente estaba como dormida en la oración porque era de noche y el padre dijo, ahora cierra tus ojos y acuérdate de lo que te robó. Acuérdate de todo lo que te quitó, lo que tú sabes que tienes derecho por ser hijo de Dios. Yo me acuerdo unos invitados que yo traje, se montaron arriba de la silla, ¿verdad? Él decía, Vilma, yo me fui animando cuando el padre empezó a decir eso. Es verdad que me ha robado tantas cosas. Entonces yo tengo derecho legal. Yo siempre cuento aquí uno de los cuentos de vainas de mi pueblo, que yo vi a un señor de Suán orando. Él es un campesino, que usted lo ve hablando y usted dice, ay Dios mío, es el que va a predicar, pero espere que se pare aquí enfrente y espere que empiece a orar para que usted vea el poder de Dios. Y él decía, mi querido hermano, el diablo dándole palo y palo a usted, quítele el palo y dele a usted, ¿verdad? Nos moríamos de la risa. Realmente eso es lo que hacemos en oración, ¿verdad? Quitarle el palo con el que el diablo nos está dando a nosotros, pero es porque estamos ungidos con el poder de la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Vamos a darle un aplauso en esta noche. Entonces la cuarta es que somos comprados por el precio de la sangre de Cristo. La quinta es que somos perdonados por la sangre preciosa de Jesús. Hebreos 9:22. Y para el perdón de los pecados se necesita contrición. ¿Qué es contrición? Arrepentimiento. Que a mí me duela haber ofendido al Señor, el dolor de haber ofendido al Señor. Y el arrepentimiento es la conversión total al Señor. Entonces, para que esa sangre se haga efectiva en nosotros, necesitamos ir al sacramento de la confesión, a recibir a través del sacerdote lo que el Señor nos regala, y Él no se vuelve a acordar más de nuestros pecados. Nos faltan dos. La sexta es que todos por la sangre de Cristo tenemos entrada al santuario de Dios. ¿Tenemos qué? ¿Quién alguna vez vio Plaza Sésamo? Yo crecí viendo Plaza Sésamo. Ernesto no levanta la mano, claro que no, ¿verdad? Entonces en Plaza Sésamo salía un muñequito y el muñequito se iba lejos y decía lejos. Y luego se acercaba y decía cerca. Ay, a mí me encantaba eso, ¿verdad? Entonces, así estábamos nosotros con el Señor por el pecado. Estábamos lejos por el pecado, pero a través de la sangre preciosa de Cristo, nosotros somos acercados al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo llegamos al trono de Dios, al santuario, al lugar santísimo? A través del Espíritu Santo. Entonces, lo que realmente nos separa de Dios es una oración. Aquí no hay que pedir cita como en la EPS, no. Yo entro. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Entonces, yo tengo entrada al lugar santísimo. ¿A través de qué? De la sangre preciosa de Cristo. O sea, somos sellados con la sangre de Cristo y somos ungidos con el Espíritu Santo en el bautismo, y por eso tenemos el derecho legal de entrar en la presencia de Dios. Acuérdense que el bautismo es el único sacramento, junto con la ordenación sacerdotal, que da un sello. Usted por el bautismo tiene un sello que usted va a ser reconocido como un cristiano lleno del Espíritu Santo y sellado con la sangre de Cristo. Entonces, por eso se levanta la perseguidora en contra de nosotros. Incluso en el rito del bautismo, una de las cosas que le hacen es un exorcismo. No sé si usted ha visto, el padre dice, yo exorcizo en ti todo pecado, todo no sé qué. Es el primer exorcismo que recibimos en el bautismo. El padre Zapata sopla sobre el peladito y le dice, soplo vida todo sobre ti, éfata, que se abran tus oídos, ¿verdad? Es cuando recibimos el soplo del Espíritu. Pero ¿después de qué? De haber sido sellados con el poder de la preciosísima sangre de Cristo. Y la última enseñanza que le traigo a la sangre de Cristo es que por ella somos santificados. ¿Somos qué? Yo siempre les digo que nacimos para dos cosas, para ser santos y ¿para qué? ¿Ah? Para ser santos y para servirle a Dios. ¿Para qué fue que nacimos?
para ser santos y para servirle a Dios. Hebreos 13:12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Jesús nos hace santos. Cada vez que yo bebo de esa sangre en espíritu de fe, es como una medicina eficaz que actúa en mí para purificarme y me transforma interiormente, aunque al principio no me dé cuenta de ese proceso de cambio. Es un largo camino que dura toda la vida, pero es firme y seguro. Mire, la única forma que nosotros tenemos de entrar al cielo es ser santos. Dice el libro del Apocalipsis que nada impuro puede verle el rostro al Señor, ¿verdad? Lo que no terminamos de purificar aquí y no terminamos el proceso de santidad aquí, nos toca en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, las Eucaristías que nosotros hemos recibido, el recibir a Jesús, el comerme a Jesús vivo, es lo que me va haciendo santo. Y uno dice, no veo nada, no siento nada. Es que eso no es para la carne, es para el Espíritu. Es el Espíritu el que se está transformando en nosotros. Y ya para cerrar, quiero darle un testimonio de un servidor de allá de Cincelejo que varias veces nos acompañó. Él trabaja en el Ministerio de Liberación y su esposa era bastante incrédula, era su piedra en el zapato. Él es de Eucaristía diaria, su esposa se burlaba y le decía, ay, tú con ese fanatismo de ir a misa todos los días, no es necesario. Resulta que le hicieron un trabajo de brujería a él bien fuerte y todo le cayó a la señora. En el momento que le estaban haciendo la liberación a ella, el espíritu hablaba y le decía, es que yo no vine para donde ella, yo no venía para donde ella, yo venía era para donde este. Pero como él se come todos los días esa cosa, no pude con él. Pero qué cosa es la que se come, y no podía hablar, ¿verdad? Hasta que lo obligaron clamando la presencia de la Santísima Virgen y dijo, es que recibe a Jesús en la Eucaristía. Entonces, santo remedio para que la señora caminara derechito, y yo hoy va con él de gancho a recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, vale la pena. Mire, a uno cuando lo invitan a predicar se le acerca mucha gente. El miércoles se me acercaba una muchacha y me decía, ay Vilma, dame tu teléfono. Yo se lo di y me escribió una pastoral de todo lo que pasa en su casa. Mi mamá no sé qué, mi papá no sé qué, una cantidad de cosas, para que tú vayas a orar. Y yo digo, ay, eso suena tan bonito, ¿verdad? Que uno busca un padre, busca a alguien, como cuando uno quiere pintar la casa, y pintas la casa y todo desaparece. Ojalá eso fuera así, ¿verdad? Yo le digo, ay, yo, ¿dónde voy a orar las casas? Pero yo te voy a dar pautas de lo que dice la palabra que hay que hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Una es que todos en la Eucaristía, por lo menos el domingo, pero según lo que ella me está contando, la cosa está grave. Entonces yo diría que todos necesitan Eucaristía diaria. Lo que pasa es que nadie quiere pagar el precio, ¿verdad? Todos necesitan reunirse a orar. Y yo le digo, el Señor siempre escoge un pastor o una pastora en la casa y eres tú. Tú eres la pastora, tú eres la que estás en un grupo de oración, tú eres la que conoces la Biblia. Eso suena más chévere, voy a buscar a fulanita para que vaya a orar en mi casa. Pero es que ese rebaño no es mío, yo también tengo uno por el que tengo que orar bastante, ¿verdad? Entonces, la palabrita que está de moda con los psicólogos, que es empoderarse. Empodérese de lo que usted recibió en el bautismo, empodérese del poder que hay en la sangre preciosa de Jesús, ¿verdad? Mi papá decía, una prima mía que servía allá en Cincelejo, mi papá decía, si llegó Lindita no queda un demonio cerquita, ¿verdad? Porque ella ora y el Señor se manifiesta, ¿verdad? Otra prima mía allá en Medellín, que el esposo le tiene mucho miedo al tema de las liberaciones y al tema del demonio. Entonces llegó una persona a orar a su casa y le hizo una liberación a la empleada del servicio. Entonces el esposo de mi prima prohibió las oraciones en su casa. Esas oraciones que sacan demonios no las van a hacer en mi casa, porque yo oí que esa señora decía que el diablo quedó amarrado y qué tal que se suelte, ahí nos morimos de la casa. Entonces, créale al Señor, o sea, créale al Señor. Mire, algo que también me movió a mí de saber que eso es una realidad, cuando yo vi a una mujer orando por liberación, porque yo decía, eso lo hacen los curas porque son curas, pero era una mujer como yo, diciéndole al demonio que se fuera y el demonio se fue. Yo dije, este Dios de nosotros tiene poder.
Luego cuando lo volví a ver, sanando a los enfermos y sanando a los paralíticos, yo dije, este Dios de nosotros tiene poder. Entonces yo le animo también en esta noche, que si usted todavía va por la etapa de que usted quiere sentir al Señor, porque yo también fui de esa, yo no siento nada y yo no veo nada, por eso creo que lo que dicen allá enfrente no es tan verdad. Entonces yo quería sentir, yo decía, pues Señor, si tú estás vivo, ¿yo por qué no te siento? Y el Señor me regaló la experiencia de sentirlo. Pero ahora ya no, ¿verdad? Porque eso es para los bebés espirituales. Cuando uno es un bebé, uno quiere que la mamá lo cargue, que la mamá lo pechiche. Después el Señor le dice a uno, ya estás grandecita, mijita. Entonces, ¿qué ahora hacemos? Vivimos por fe, ¿verdad? La fe es mi alimento. Ya yo no necesito ver esos signos. No le voy a decir que no es chévere. Claro que es chévere, ¿verdad? Que es chévere la profecía, el mensaje, estas manifestaciones que el Señor regala, pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Yo veo a Dios vivo en cada manifestación en mi vida. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a levantarnos en esta noche, vamos a alabar, vamos a bendecir la preciosísima sangre de Cristo, vamos a reclamar lo que el Señor nos regaló, esa preciosa sangre de Él derramada en la cruz. Le invito a que usted cierre sus ojos en esta noche, le invito a que abra sus manos en esta noche. Usted es bautizado y por el bautismo usted tiene el Espíritu Santo en usted. Usted puede abrir sus labios en esta noche y presentarle al Señor su vida. Él quiere, y dice en su palabra, quiere que tú y yo seamos ofrendas vivas, seamos como esa velita que está allá en el altar, encendida para Dios. Pero lo único que hace que esa vela está encendida es que está conectada a una corriente, o es una vela que fue encendida con un fósforo. Lo único que hace que la llama de la fe esté encendida en mí es que yo clame al Espíritu Santo, porque el pecado, porque muchas veces la tribulación, los problemas, las dificultades, hace que la fe disminuya. Muchas veces es mi ego herido, muchas veces es las peleas que armamos con Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, yo no entiendo. Acuérdense en esta noche que Él es papá y que yo soy el hijo. Y el papá muchas veces, al que recibe como hijo, tiene que educarlo y tiene que corregirlo. Pero Dios educa en el amor, Dios corrige en el amor. Por eso te invito en esta noche que le presentes tu vida, que le digas, aquí estoy, papá. Ay, li vos turiquía la bashere. Señor, tú me conoces, Señor. Tú conoces mi falta de fe, Señor, conoces mis debilidades. A Dios no podemos ocultarle nada. Elibón Durizaira, somos obra de sus manos. Preséntale al Señor tu vida, preséntale al Señor tu casa, tu familia. Elibón Duricayara Mirizara. El Señor conoce nuestra necesidad, pero se goza en el momento que yo se la presente. Amado Jesús, necesitamos de tu Santo Espíritu en esta noche, Señor. Necesitamos ser llenos y ser ungidos de tu Espíritu en esta noche. Señor Jesús, aquí estamos en esta noche, Señor. Queremos levantar nuestra voz, ahora que has derramado de tu Santo Espíritu en abundancia sobre nosotros, Señor, para alabar, para adorar, para glorificar tus preciosísimas llagas. Bendita, alabada y glorificada sean las preciosísimas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito que con tus ojitos cerrados visualices a Jesús Eucaristía, visualices a ese Jesús que está sangrando, a ese Jesús llagado, como lo has visto en las imágenes, como te lo imaginas. A Jesús lo sostuvo en la cruz los clavos de amor. El amor que sentía por nosotros, no se ahorró ni una sola gota de tu sangre. Nosotros valemos lo que vale la preciosísima sangre de Jesús. Por eso pidámosle a Él en esta noche que nuestra cabeza sea sellada con el poder de sus llagas. Si quieres ponerte tus manos sobre tu cabeza, pídele al Señor que unja con su preciosísima sangre tus órganos de los sentidos. Es a través de los sentidos donde recibimos el ataque de Satanás. A través de los sentidos
es que recibimos la contaminación, es que recibimos la perturbación del enemigo. Dile al Señor que esa sangre que brotó a través de la corona de espinas selle tus oídos. Dile, sella mis oídos, Señor. Señor, que solamente escuche tus palabras, Señor. Señor, que aunque mi pie se desvíe a la izquierda o a la derecha, yo escuche tu voz, que me indique cuál es el camino que debo seguir. Dile al Señor que selle tus ojos para que pueda verlo. Ayalama marasiri, dilikama marasiri, yidimosturikara. Dile, Jesús, quiero verte, Señor. Dile al Señor que selle tus labios para que puedas alabarle y bendecirle. Vamos a pedirle al Señor que selle nuestra lengua, que selle todo nuestro sistema fonológico, que nuestras palabras tengan un filtro de la preciosísima sangre de Jesús. Que el Señor selle nuestro olfato, que el Señor selle nuestro tacto, nuestro sentido del tacto. Irisó mirisara. Clamemos la preciosa sangre que brotó del corazón de Cristo, la sangre que brotó de las llagas de Jesús. Ayalí aramas arabirisori mirishara. Endilima marai sarabara lalali arabara. El Señor le reveló a esa vidente llamada Catalina Rivas que muchas veces cuando estábamos en la consagración y es levantada la copa con la sangre de Cristo, nosotros no depositamos ahí nuestras intenciones. Vamos a pedirle al Señor en estos momentos que ahí, en esa preciosa sangre de Él, sean sumergidos cada miembro de nuestra familia. Que ahí en esa preciosa sangre de Cristo sean sumergidos todos los miembros de nuestra familia que han sido fallecidos, que son fallecidos. Que ahí sea sumergido en la sangre de Jesús esta situación que estamos viviendo, lo que te roba la paz, hermano. Si es tu enfermedad, si es la situación económica, dile, yo sumerjo, Señor, ahí en ese cáliz, tu preciosísima esta dificultad que tengo, Señor. Vamos a pedirle al Señor que a través de esa sangre preciosa que brotó de su costado, pase Él sanando todo nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema digestivo, nuestros pulmones. Dile al Señor que con su sangre pase sanando en esta noche. Si tienes algún dolor físico, cansancio sobre tu espalda, los demonios también se pegan en nuestras espaldas, se pegan en nuestra cabeza, se pegan en nuestros órganos de los sentidos. Clama ahora esa preciosísima sangre de Jesús. Una gota de ella, Señor, bastará para yo ser sano. Si quieres levantar tu mano, si quieres ofrecerle tus manos al Señor y dile, Señor, con la sangre que brotó de tus manos, bendice mis manos, Señor. Bendice el trabajo que yo hago, bendice el dinero que entra y sale de mis manos. Dile al Señor que la sangre que brotó de sus pies, que el Señor pise con sus pies llagados primero el lugar donde yo voy a pisar después. Amado Jesucristo, nosotros creemos, Señor, en el poder que hay en tu sangre, Señor, en el poder que hay en tus preciosísimas llagas, Jesucristo, y creemos que por tus llagas hemos sido sanados. Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, te elevo